básicamente lo que hemos repetido cuando presentamos el proporcional derivativo en el tema del sistema de control por alimentación y lo que hemos repetido cuando hemos visto el diseño de utilizando en lugar de las raíces. Es decir, el proporcional derivativo, su principal característica es que potencialmente, cuando lo comparamos con un controlador proporcional, puede mejorar la relación que hay entre velocidad y sobreoscilación, entre velocidad y estabilidad relativa. De nuevo vamos a diseñar un controlador proporcional derivativo ideal, en el que su función de transferencia pues, viene definida por un cero de fase mínima. Viene definido por un cero de fase mínima. Si dibujamos el bode del PD, pues vamos a ver realmente cómo se justifica esa idea de que podemos mejorar la estabilidad y la relación velocidad-estabilidad. El diagrama de bode de un PD, ¿vale? El diagrama de bode de un PD pues, es bastante fácil. Tiene una ganancia de bode KC y un 0. La asíntota de baja frecuencia es simplemente la ganancia de bode, que sabemos que es mayor que 0, y estos serían KC decibelios. ¿Vale? Estoy suponiendo, si esto es 0 decibelios, estoy suponiendo que K sub C es mayor que 1, que no tiene por qué, K sub C tiene que ser positivo. ¿Vale? Tiene que ser positivo, pero bueno, como lo he puesto por encima de 0 decibelios, es mayor que 1. Y en determinada frecuencia, que viene descrita por la posición del 0, y el 0 está en menos 1 partido por TD. Era lo que llamábamos T sub D en lugar de la raíz. Pues a partir de la frecuencia 1 partido por TD, empieza a aumentar la ganancia con más 20 decibelios décadas. Hemos dicho ya múltiples veces que el proporcional derivativo, uno de los problemas que tiene es que presenta una amplificación del ruido de alta frecuencia, una amplificación del ruido. Tiene un cero, un derivador, un cero, que presenta ese efecto de amplificación del ruido. Desde el punto de vista de la fase, K sub C es mayor que 0, por lo tanto no añade nada, y lo que tenemos ni más ni menos que es la fase de un 0 de fase mínima, que va desde 0 hasta 90 grados. Adelanta la fase. Para este adelanto de fase, obviamente, una de las cosas que indica que esta función de transferencia no es realizable. No se puede implementar o derivar, pero esta es la función de transferencia ideal. Y si hemos pintado el modo asintótico, bueno, diríamos que, por así decirlo, pues empieza a añadir fase una década antes de la posición del 0 que está en 1 partido por T. Si lo comparamos con la del proporcional, debo decirlo, sería el diagrama de bode de DDS. El del proporcional es así. Lo único que añadimos es módulo, no añade fase. Y os dije, el proporcional no modifica el diagrama de bode del argumento del sistema que está compensando, no lo modifica. Y eso es lo que hace
que la relación de estabilidad relativa, de estabilidad, de aceleración y velocidad, pues no la pudiera deformar. No podía hacerlo más rápido que lo que te dejara el sistema. Si comparamos estos dos diagramas de Bode, pues realmente lo que vemos es lo siguiente. Desde el punto de vista del módulo, a baja frecuencia, el PD y el P son exactamente iguales. En baja frecuencia es donde está el comportamiento del error en régimen permanente. Yo lo que os comenté de que el PD y el P, desde el punto de vista del régimen permanente, son equivalentes. Si tú puedes conseguir un error en régimen permanente con un P, lo vas a poder hacer con un PD. Y lo mismo es igual. Si tú puedes conseguir un error en régimen permanente con un PD, puedes conseguirlo con un P. Son equivalentes a baja frecuencia. Lo que nos interesa son las frecuencias intermedias, que es las frecuencias en las cuales vamos a colocar la frecuencia de corte. Y la principal diferencia es que el PD modifica el argumento del sistema. Y además lo modifica de una forma positiva. Es decir, aumenta la fase en relación al sistema original. Podemos hacer, por lo tanto, vamos a poder hacer diseño en el que vamos a poder incrementar el margen de fase. Y este es el efecto positivo del PD. Lo que queremos es añadirle fase en el rango de frecuencia donde queremos colocar la frecuencia de corte. De hecho, lo que es positivo del PD es este tramo de aquí. Este tramo de aquí es el que es positivo del PD. Todo lo que está por allí es alta frecuencia. Esto es malo. Eso es un producto que no se puede prescindir de él y esto realmente es una molestia. Si pudiéramos hacerlo perfecto, lo que nos gustaría es que esto fuera así. Vale, pero no se puede tener todo. El efecto de la amplificación de ruido es un efecto no deseado con el que es el principal motivo por el cual vamos a intentar siempre añadir un término derivativo lo más pequeño posible para que la amplificación de ruido amplifique lo mínimo posible. Realmente lo que nos interesa es esto de aquí. Esto de aquí. Y bueno, el diseño del PD, pues básicamente, para lo que se suele utilizar un PD, el diseño más sencillo y más usual es bastante sencillo. ¿Vale? Que es cuando necesitamos un PD. Cuando vemos que con un controlador proporcional no podemos obtener la relación velocidad sobre oscilación que queremos, o lo que es lo mismo, no podemos obtener la frecuencia de corte y el margen de fase deseado. Cuando lo que nos está dando problema en el diseño es que no podemos tener una determinada margen de fase a una determinada frecuencia de corte, cuando esto ocurre con un P, entonces pasamos a un P. Y ese diseño es, bueno, pues, relativamente sencillo. Es relativamente sencillo. Por hacerlo un poco más rápido, bueno, también ahí para que lo veáis, no voy a quitar el diagrama asintótico, sino que voy a utilizar esto es un examen de 2015 y es un típico problema de examen. Entonces, los problemas de examen a veces os damos una función de transferencia y unas especificaciones y lo que tenéis que hacer es primero hacer el diagrama de Bode asintótico y después hacer un controlador. Y otras veces partimos directamente del diagrama de Bode. ¿Vale? Os damos el diagrama de Bode en un gráfico y os pedimos que hagáis un diseño de un controlador. En este caso, no hace falta utilizar el diagrama de Bode asintótico por lo general, sino que las medidas se toman sobre este diagrama de Bode a ojo. Igual que os fije en el lugar de la raíz, en un diagrama, y aquí
tomáis medidas. Lo digo siempre, si os entregamos esto en el examen, esto es parte del examen y queremos que aquí toméis medidas y entreguéis el examen. O sea, esto aquí entreguéis la solución. ¿Vale? Aquí las medidas que tomáis las marcáis en un boli y marcáis, acotáis las medidas que habéis hecho. ¿Vale? Para que nosotros sepamos qué habéis medido. Es decir, si aquí me dice, es que no sé si pone 40 o 42 decibelios, es que me da igual. ¿Vale? No importa, 40, 42, 47, 45, lo que sé es que quiero medir que habéis medido lo correcto. ¿Vale? Que no estéis midiendo en el sitio donde no es y a más o menos, pues, ¿vale? Esto es una medida razonable. ¿Vale? Si era 40, pues se me dice que era el 40 y medio 60, pues que no he medido bien, pero no es lo normal. Entonces voy a pintar este problema, esto es un sistema y que está en menos 20 decibelios. Entonces frecuencia 1, 10, bien, 1000. A frecuencia 1 vale menos 20, a frecuencia 10 está en menos 30, a frecuencia 1000, frecuencia 100 está en menos 50, y está en menos 100. Esta es una cosa así. La fase va desde 0 hasta menos 270. ¿Vale? Y hace pues una cosa. Exagerado. Hace la cosa. En el examen de 01, 06 de 2015. Tenéis el inicial servicio. Vale, menos 180 grados, viene por aquí. Y más o menos pasa a 10 grados. Bueno, imaginamos que lo que nos piden es una frecuencia de corte mayor de 80 radianes por segundo. ¿Vale? Esta es la velocidad deseada. 80 radianes está por aquí. Y en 80 radianes, pues medimos una fase de menos 140. A 80 radianes medimos la fase del sistema de que es menos 140 grados. ¿Vale? Menos 145. Menos 145 grados. Pero dice que necesitan una frecuencia de corte de 80 radianes, eso es equivalente a una determinada velocidad, un tiempo de subida mínimo. Pero me piden un margen de fase de una sobreoscilación menor del 20%.
20% más o menos implica un margen de fase mayor de 50 grados. Los 70 menos margen de fase. 70 menos margen de fase. Esto sería la omega de corte mínima, la omega de corte deseada. Muchas veces le ponemos la D, aunque no es la letra más apropiada, porque no es que quiera 80 grados realmente, 80 radianes o más de 50, sino que es el límite mínimo. Como mínimo 80 radianes por segundo de frecuencia de corte, como mínimo un margen de fase de 50 grados. Entonces nos han dado este problema, nos han dado el diagrama de Bode, nos han dado estas especificaciones y nos dicen: intente diseñar usted el mejor contador posible que cumpla estas especificaciones. Siempre vamos a hacer esa pregunta. No vamos a decir, por lo general, no solemos decir diseño usted un PET. Eso no se hace. Lo que damos es una especificación y decimos diseño usted el mejor controlador. Y se entiende por mejor controlador el más apropiado, el más sencillo. ¿Vale? Obviamente, lo mejor que puedes hacer siempre es un PID, porque vas a tener más flexibilidad. Pero no queremos eso, porque lo que nos gustaría es, si a ser posible, con un P. A ser posible con un P. Entonces, el primer paso siempre es intentar desarrollar, diseñar un controlador proporcional. ¿Cuál sería el mejor controlador proporcional que podríamos diseñar? Y si ese controlador proporcional cumpliría las dos especificaciones. Entonces, el diseño de un controlador proporcional es bastante sencillo. Porque el diseño de un controlador proporcional indica que vas a añadir 0 grados a cualquier frecuencia. Es decir, esto de aquí no lo vas a poder tomar. Pero por contra, vas a poder añadir a todo el rango de frecuencia un módulo del que tú quieras, casi de decibelio. Puedes escoger caso C como tú quieras. Eso se traduce en que puedes desplazar hacia arriba y hacia abajo la gráfica, todo lo que tú quieras. Aquí muchas veces nos ponemos un poco nerviosos y decimos, pero este sistema es muy raro, porque a veces nos hacemos una pregunta que no tiene ni mucho sentido. Nos hacemos una pregunta: ¿cuál es la frecuencia de corte del sistema G? La respuesta es: no me importa. La frecuencia de corte del sistema G me da exactamente igual. A mí lo que me importa, porque esto es la frecuencia de corte de C por G. No, la de G no te dice nada. La de C sería la frecuencia de corte de un controlador proporcional con ganancia 1, que no significa nada. Entonces, este problema, mucha gente prácticamente ni lo hizo porque empezaba en menos 20 decibelios y decía que ya no se continúa. No tiene sentido. No, menos 20 decibelios, eso es G. Entonces, sistema G, pero lo que tú quieres es la frecuencia de corte de C por G, y esto lo puedes llevar donde tú quieras. Y eso es equivalente a que yo puedo coger la frecuencia de corte que a mí me venga bien. Por ejemplo, imaginaos que yo quiero tener una frecuencia de corte de 10 radianes. Vale. A mí me gustaría que la frecuencia de corte fuera de 10 radianes. Frecuencia de corte de diseño, 10 radianes. ¿Puedo encontrar un controlador proporcional que me dé una frecuencia de corte de 10 radianes? ¿Cuál es el controlador proporcional que hace que el sistema tuviera una frecuencia de corte de 10 radianes? O sea, que el sistema de la cadena de enlace abierto. Pues lo que tengo que hacer es que los casos de decibelios más esto sea 0. Es decir, yo pongo caso C igual a 30 decibelios y ya tengo una frecuencia de corte de 10 radianes, porque estoy subiendo todo este módulo 30 decibelios para arriba, o lo que es lo mismo, subiendo aquí el 0. Yo tengo una frecuencia de corte de 30 decibelios. Con 30 decibelios de ganancia, lo que ocurre es que con esa ganancia,
el módulo de G por C, el argumento, es de unos menos 85 grados. Es decir, tengo un margen de fase, ¿vale?, de 95 grados. Es decir, que si yo cogiera una ganancia de 30 decibelios, cumpliría sobradamente el margen de fase, pero no cumpliría la explicación de frecuencia de corte. El sistema sería más lento de lo que me han pedido. Podría una frecuencia de corte de 10 y me piden de 80. Vale. Esto lo puedo poner, por ejemplo, en 50 radianes. Que puedo coger la frecuencia de corte que yo quiera. 50 radianes está más o menos por aquí. Radianes está más o menos por aquí. Son 50. Y 50 radianes, veo que el módulo de G, aquí lo podemos poner, módulo de G de la frecuencia de corte era menos 30 decibelios. Aquí el módulo es menos 40 decibelios. Por lo tanto, si yo le sumo 40 decibelios con lo proporcional, tendré frecuencia de corte de 50 radianes. El módulo pues es más o menos menos 100 aproximadamente, lo que me da un margen de fase de 80 grados. Sigo sin poder cumplir las dos especificaciones. Y digo, bueno, realmente, claro, yo puedo aumentar la ganancia de 30 a 40 decibelios, puedo aumentarla un poco más. Aquí sería interesante varios puntos. Uno es, voy a poner la frecuencia de corte la que me dan. ¿Vale? Eso es interesante. Y si yo cojo realmente con la frecuencia de corte en la mínima, esta ya me cumple la frecuencia de corte. Ese punto es interesante. ¿Vale? Lo que va a 80 radianes, llega a este punto y son menos 45, son 45 decibelios. Si yo aumento un poquito más la ganancia, la pongo 45 decibelios, tengo 80 radianes, el problema que tengo es que me voy aquí, tengo una fase de menos 145. Por lo tanto, tengo un margen de fase de 35 grados. Y ahí es, muchas veces ponemos o decimos, justificar la respuesta. Entonces la respuesta correcta sería, no se pueden cumplir las especificaciones con un contador proporcional. Puesto que si escogemos una ganancia para tener una frecuencia corta de 80 radianes, el margen de fase del sistema sería de 35 grados menor de lo que yo tengo. Y con un proporcional no lo puedo resolver. Es imposible. Yo no, esto es lo que significa esto de aquí. Si yo coloco, olvidaros de esto de aquí arriba. Yo os he demostrado ya que podéis coger la frecuencia de corte que os dé la gana. Si yo pongo la frecuencia de corte donde me dé la gana, si yo la pongo en 80, tengo menos 145 y esto no lo puedo modificar con un P, no se puede modificar. No hay nada que hacer. Entonces, ya he demostrado que no se puede diseñar contador proporcional que te cumpla las dos. ¿Cuál sería el mejor? ¿Cuál sería el mejor contador que podríamos diseñar? Esta es una pregunta un poco que tiene trampa, que te tiene que dar más información. Entonces, te tendré que decir si para ti es más importante la frecuencia de corte o el margen de fase. Por lo general, lo más importante es la frecuencia de corte, puesto que ya eso es lo máximo que tú vas a permitir que el sistema esté cerca de la inestabilidad, es una restricción de seguridad. ¿Vale? Entonces, el mejor sería el que tuviera exactamente un margen de fase de 50 grados. Ese sería el mejor diseño, suponiendo que la restricción prioritaria de estas dos es la de sobreoscilación. Si lo primero que tienes que cumplir es la sobreoscilación. Entonces, como solo voy a cumplir sobreoscilación, maximizo
la frecuencia de corte. La frecuencia de corte máxima que da un margen de fase de 50 grados, que está más o menos por aquí. Este punto de aquí son menos 130 grados. Entonces, nos vamos aquí arriba, ¿vale? Y esto nos sale por más o menos hay que mirarlo. ¿Por dónde pasa por menos 130? Pongamos que estos son 60 radianes. Aquí tendríamos la medida exacta que nos dice que es la frecuencia a la que tiene menos 130. Y esto resulta que son, medimos aquí arriba, y en ese punto tiene 42 decibelios. Menos 42 decibelios. Claro, o sea, si yo aumentaba la ganancia un poco más de los 50 radianes, pero sin llegar a los 80, más o menos con 42 decibelios, le pongo una ganancia de estos 42 decibelios, lo aumento un poquito y consigo llevármelo al límite. Y el límite es 60 radianes. Este sería el mejor diseño. Ese sería el mejor diseño de un controlador proporcional, suponiendo que la especificación de sobreoscilación es la más importante. La siguiente pregunta es, vale, si con un controlador proporcional no se puede cumplir esta especificación, ¿qué controlador crees que deberíamos utilizar? Entonces, aquí de esta clase es obvio porque estamos dando con el PD, pero la respuesta es un PI. Y vosotros, sería interesante utilizar aquí un PI. ¿Vale? Entonces vais a la teoría del tema 5 y decíamos, el PI no puede mejorar la relación velocidad sobre oscilación de un P. Entonces el PI no te va a solucionar este problema. Tu problema es que no puedes ser tan rápido por esta sobreoscilación. No puedes hacerlo. El PI no te vale. El que te puede mejorar la relación sobre oscilación-velocidad es el PD. Por aleja, pongamos un PD. ¿Para qué? Y aquí no se ve muy bien, pero lo que a mí me gustaría es que a frecuencia 80, tuviera así menos 130 grados. ¿Vale? O sea, a mí lo que me gustaría es deformar esto para que tú tenés frecuencia con 80 radianes con una fase de menos 130 que me da un margen de fase de 50 grados, que más o menos espero que sea la sobreoscilación y la velocidad que me han pedido. ¿Y cuánto vale esto de aquí? Pues 15 grados. Hay un salto de que me faltan 15 grados de la forma de hablar, me faltan 15 grados de margen de fase. Entonces, el PD puede deformar, a diferencia del P. El PD tiene dos problemas. Primero, puedo colocar la frecuencia de corte, a la frecuencia intermedia puedo colocar la frecuencia de corte donde me dé la gana, igual que el P. Yo puedo hacer exactamente lo mismo que he hecho antes, puedo hacer con el P. Olvidémonos de esto como si no estuviera. Esto está molestando. Nos olvidamos de eso. Yo puedo hacer exactamente lo mismo. Y yo puedo colocar T sub D donde yo quiera. Y si lo coloco de forma que cuando está añadiendo 15 grados, añada 15 grados en 80 radianes.
¿Y si yo lo coloco de forma que hace así? Que esto sea el argumento de t, la parte derivativa. Es decir, que a los 80 grados, a los 80, esto de aquí sean 15 grados. Porque yo el t sub d lo puedo mover donde a mí me dé la gana. Yo puedo coger, es como si, esto gráficamente, como si yo pudiera coger esto de sumarle hasta 90 grados y yo esto lo pudiera desplazar a la posición que yo quisiera. Y lo único que quiero es añadir 15 grados a frecuencia 80. Pues eso es lo normal. Este es el método de diseño normal. El diseño normal es que tú ya sabes que tienes una frecuencia de corte deseada, tienes un margen de fase deseado, ¿vale? Pero no eres capaz de cumplir ese margen de fase con un proporcional. ¿Vale? No eres capaz de cumplirlo porque esto se pone el margen de, por así decirlo, el margen de fase. Es un poco más complicado. Es suponiendo que la frecuencia de corte sea la que tú quieres, el argumento de G de la frecuencia de corte deseado, ¿vale?, es menor que menos 180 más el margen de fase deseado. Es decir, el argumento del sistema a la frecuencia de corte que tú quieres es menor que lo que tú estabas buscando. ¿Vale? Y entonces detecta que tienes que añadir fase. ¿Vale? Lo que tú quieres es que el argumento de G de la frecuencia de corte deseada más un incremento de margen de fase que tienes que escoger sea igual a menos 180 más el margen de fase deseado. ¿Vale? En nuestro caso lo que estamos diciendo es que lo que estamos buscando es cuánto vale el incremento de margen de fase. Son los 15 grados que yo he puesto aquí, lo que me falta. Porque el argumento a 180 grados son menos 145. Menos 130 y... menos 145 puestos. Menos 145. Vale. Y esto era menos 180 más 50. Y despejando me salía que esto tenía que ser 15 grados. Es lo que quiero deformar. Pues esa información, el primer paso de un PD, el primer paso es, una vez que sabes dónde vas a tener, la pregunta es, una vez que sabes dónde quieres tener la frecuencia de corte y qué margen de fase de esa quieres tener, la primera pregunta es ¿cuántas fases va a tener que aportar el PD a la frecuencia de corte deseado? El incremento de margen de fase. ¿Y por qué? Porque este diseño está completamente desacoplado. ¿De qué depende únicamente la aportación de la fase de un PD? De la posición de su cero, del tiempo derivativo. Es decir, yo lo que estoy diciendo es que quiero que el argumento del término derivativo a la frecuencia de corte deseada sea igual al incremento este del margen de fase, que son los 15 grados. Y eso solo depende de la posición de T sub d.
Aquí os podemos encontrar ya dos opciones. ¿Vale? Podemos encontrarnos dos opciones. Esta fórmula la podéis encontrar, la podemos hacer con la aproximación correcta. ¿Vale? El argumento de este argumento, ¿cuánto vale? Pues es 45 grados por el logaritmo de la frecuencia de corte deseada partido por 0,1 por 1 partido por t sub t. Esa es este triángulo de aquí. Eso es por la aproximación por una red. A partir de 0, a partir de una década antes, la frecuencia no partido por t sub t gana 45 grados por década. Y esto tendría que ser igual aquí. Lo que ocurre es que en particular, a mano, también tenemos una expresión exacta de la fase que aporta un único cero. Tenemos una expresión exacta de la fase. Esa expresión exacta es el argumento de 1 más t sub d por omega j. Y esto es igual al arco cuya tangente pues tiene la parte imaginaria partido por la parte imaginaria partido por la parte real. Ese es el argumento exacto. Entonces también hay veces que también nos encontramos esta fórmula, arco tangente de la frecuencia de corte deseada por el tiempo derivativo sea igual al incremento del margen de fase. ¿Por qué digo que esto te lo puedes encontrar? Porque bueno, porque total es una ecuación no lineal que se resuelve fácilmente. Con arco tangente, pues sacas la frecuencia de corte deseada. Este es el primer paso. El primer paso es descubrir cuánto vale el tiempo derivativo, que te lo da una vez que te has fijado esta solución, o sea, esta ecuación. Y hay veces que no se puede resolver. ¿Vale? Hay veces que no se puede resolver. ¿Qué me refiero que no se puede resolver? Pues imaginaros que no nos hubieran pedido 80 radianes. ¿Vale? Imaginaros que nos hubieran pedido 1000 radianes. ¿Vale? Es decir, falta esto para 80 radianes. Imaginaros que, ¿por qué no? Dicen, no, lo que queremos es. No, parte 2 del problema. Otras especificaciones, otro diseño. Frecuencia de corte deseada mayor de 1000 radianes. Vale. Margen de fase deseado mayor de 50 grados. Vale. Y te dan esas especificaciones. Diseño el mejor controlador proporcional que sea posible. Entonces nos vamos aquí y repetimos esta idea. A 1000 radianes medimos la fase y la fase es menos 265. ¿Vale? Entonces lo que nos gustaría, claro, es que a 1000 radianes nos fuéramos a menos 130 grados, a un margen de fase de 50 grados. ¿Cuántas fases tendría que añadir el controlador proporcional derivativo? Pues 135 grados.
Es posible, entonces hay alguno todavía que coge y aplica estas dos fórmulas a pelo sin mirarlo. Y no se hace así, es muy fácil. Menos 135 grados, ¿cuánto es lo máximo que yo puedo aportar? 90. Un proporcional derivativo no podría conseguir una frecuencia de corte de 1000 radianes y un margen de fase de 50 grados. Es decir, tú puedes deformar un poco. El proporcional podría tener una frecuencia de corte de 60 y el proporcional derivativo, pues a lo mejor después vas a poder tener una frecuencia de corte de 100, de 120. Vas a poder hacerlo un poco más rápido, pero hay unos límites que no vas a poder sobrepasar. No puedes añadir infinitas fases, puedes añadir una parte. De hecho, en la práctica, aquí está el que tenemos que hacer. En la práctica, incrementos de margen de fase mayores de unos 60 grados, ya es un mal diseño. No funcionan bien. O sea, tú puedes añadir 45 grados como mucho. Pues si no ya el controlador empieza a amplificar demasiado el ruido y no funciona bien, el cero se hace dominante y esto ya funciona. Hay unos límites de controlabilidad. Es decir, tú no puedes colocar la frecuencia de corte en cualquiera de estas posiciones. Tú más o menos tienes una especie de límite y dices, yo puedo colocar frecuencia de corte hasta más o menos esta posición. Hasta añadir unos 50 o 60 grados. Unos límites de controlabilidad. Pero bueno, hasta 50-60 grados sí podríamos hacerlo. Hasta 50-60 grados sí podríamos hacerlo. Vamos a seguir ahora, en este momento es cuando tendríamos que decir, veíamos si podemos o no podemos cumplir las dos especificaciones. Si no, pues, la de 1000 radianes por segundo, la duda es, bueno, entonces, ¿y con un PD puedo cumplirla? No, porque el PD no te va a mejorar nada. Lo que no haga el D no lo va a hacer. Con el elemento integral no lo va a hacer el derivativo. Entonces, en ese caso no podríamos cumplir esas dos especificaciones. Nos quedamos con el caso número 1. Y sacamos esta expresión, donde habría que poner el tiempo derivativo. ¿Cuánto sería el tiempo derivativo? ¿O cuánto sería 1 partido por t sub d? 0,0027, ¿no? Eso, t sub d. Sí. ¿Y cuánto sería 1 partido por t d? Que es más fácil de ver. Sería... 370. ¿370? Sí. ¿Y ahora? 2, está bien. Ah. 10. Eso sería que 0,1 partido por t 0,1 por t está en 37. Sí. ¿Vale? Que este punto de aquí son 37 radianes. ¿Vale? Porque 10 veces eso está en 370. Sí. Tiene sentido. Vale. De 37 a 80 sube 15. No sé si es exacto, pero más o menos 4. ¿Vale? De 37 radianes hasta 80 radianes ha subido 15 grados. Es lo que estamos diciendo. ¿Vale? Este punto de aquí está en 37. Y esto obviamente te da, pues eso, que T sub D es igual a 1 partido por 370. Ya tienes fijado el tiempo derivativo. T sub D igual a 1 partido por 370. Ahora, hemos hecho esta suposición, este diseño, lo hemos hecho bajo la suposición de que 80 radianes va a ser la frecuencia de corte de verdad. Bueno, pues una vez que hemos fijado T sub D, fijamos la ganancia de corte. O sea, fijamos la ganancia del controlador. ¿Vale? En este caso, por ejemplo, ha sido trivial. Porque si esto está en 37, si estamos aquí, ¿cuánto añade el PD a 80 radianes? Caso C.
¿Lo veis o no? Vale. O lo que es lo mismo, si yo pongo una ganancia KSUC de 45 decibelios, es verdad que voy a tener una frecuencia de corte de 80 radianes. Vale, porque estoy añadiendo 15 grados. Es decir, el paso número 2. El paso número 2, lo segundo que hago es que realmente lo que quiero forzar es que el módulo de C con la frecuencia de corte deseada por el PD a la frecuencia de corte deseada sea 0 decibelios. O sea, realmente se cumpla que he colocado la frecuencia de corte en el punto que yo quiero. ¿Vale? Lo que pasa es que este módulo depende de T sub D. O sea, ese módulo depende de T sub D. En nuestro caso, como hemos colocado el 0 de forma que añade 15 grados a la frecuencia de corte deseada, ¿vale? En este caso resulta que es aproximadamente pues KSUC decibelios, porque el incremento de margen de fase era de 15 grados. Si lo veis aquí, para incrementos de margen de fase menores de 45, para todo este rango de frecuencias, si el incremento de margen de fase es pequeñito, el módulo del controlador proporcional negativo a la frecuencia de interés son KSUC decibelios. ¿Vale? Y en este caso, pues me sale lo que habíamos visto antes, que teníamos menos 42. El módulo, esto lo dejé. El módulo de G a la frecuencia de corte, a 80 radianes, era menos 42 decibelios. El módulo de C a 80 radianes es igual a KSUC decibelios. Pues lo que hago es despejar y KSUC tiene que ser igual a 42 decibelios. Porque hemos añadido 15 grados, entonces no ha habido. Bueno, ya está, pues tengo. Realmente es igual que el P, exactamente igual que el P. ¿Hasta aquí todo bien? Hay veces que por lo que sea podemos escoger un incremento de margen de fase mayor, que queramos que la frecuencia de corte no esté en el rango de 0 a 45, sino que queramos meter la frecuencia de corte por aquí. ¿Vale? Queramos añadir más fase. Os he dicho que como máximo, yo qué sé, pues 60 o 65 grados, como máximo. En el caso en el que añadamos muchas fases y coloquemos la frecuencia de corte en esta localización, esto ya no va a ser, ¿verdad? No va a ser KSUC decibelio, porque va a ser KSUC decibelio más un poquito. Va a ser KSUC decibelio más un poquito. ¿Qué tendremos que tener en cuenta para fijar la frecuencia de corte? Ya un poquito más fino. ¿Vale? Vamos a hacer ese ejemplo, lo vamos a hacer con las especificaciones esas tan exageradas de que queremos hacerlo una frecuencia de corte de 1000 radianes por segundo. ¿Cuál sería el mejor controlador proporcional derivativo que podríamos diseñar? Claro. Uno que lo haga lo más rápido posible. ¿Cómo lo consigo hacer lo más rápido posible? Añadiendo la máxima fase posible. ¿Vale? Para eso te hace falta un dato más, y es que te digan cuánto vas a permitir, cuántas fases vas a permitir que añades el PD. ¿Vale? Porque en principio podríamos añadir 90 grados, pero esto es malo porque amplificamos mucho ruido.
Entonces nos da un límite. Dice, como mucho, el incremento de margen de fase que va a hacer el PD, por ejemplo, vamos a permitir que sean 60 grados. Eso es una especie también de requisito de diseño. O sea, diseña el mejor proporcional derivativo que me cumpla esas especificaciones, pero ten cuidado, no me vayas a añadir, no me vayas a amplificar demasiado el ruido, ¿vale? Y esto te lo digo indicándote que como máximo el cero del proporcional derivativo añada 60 grados en la frecuencia de corte. Entonces vamos a intentar hacer es decir, esto lo que empieza es, sé que no puedo cumplir frecuencia de corte, no la puedo cumplir, entonces quiero cumplir margen de fase, que va a seguir siendo 50 grados, y lo que quiero es maximizar la frecuencia de corte del sistema, ¿vale? Pero que el incremento del margen de fase sea menor de 60 grados. ¿Cuál va a ser la frecuencia de corte? Medida. ¿Cuál va a ser la frecuencia de corte medida? ¿Cómo buscaríais la frecuencia de corte? ¿Cuál va a ser la frecuencia de corte? Pero que no, ya sabemos, ya hemos pasado por ese, ya sabemos que no podemos a 1000, porque 1000 no, entonces hemos decidido no cumplir 1000. Hemos simplemente decidido diseñar el proporcional derivativo que me la haga lo más rápido posible. Con esta restricción. ¿Cuál sería esa frecuencia de corte? O mejor dicho, ¿cómo la busco ahí en ese tierra? Bueno, al final, cambia la fase primero, los 60 grados que tenemos de todo. Sí. Y luego ve qué punto cumple más en fase de 50 y busca la frecuencia de corte que tiene ese margen de fase. Vale, y eso, correcto, aquí, ¿qué punto estoy buscando? Entonces, Primero tendrías que desplazar esa gráfica 60 grados hacia arriba. hacia arriba. Y una vez que desplazas esa gráfica a 60 grados, ¿qué punto buscas? El que tenga 130 grados. ¿Vale? Entonces, ya no sé si lo veis, pero lo que yo quiero es el punto en el cual la distancia entre 130 grados del sistema, esto de aquí, sea 60. O lo que es lo mismo, que este punto de aquí sea menos 190 grados. Porque era los menos 130 que quiero para el medio de fase. Si yo le sumo los 60 grados, me voy a menos 190. Cuando el sistema pase por menos 190, ahí me lo puedo ir. Y esto lo mido aquí y me sale que son 200 radianes. ¿Por qué son 200 radianes? Porque he medido que el argumento de G en 200 radianes, en 200 J, es igual a menos 190 grados. ¿Vale? ¿Por qué? Porque yo ya cuento que el PD le va a sumar los 60 grados que le hacen falta para tener el margen de fase. Es decir, que yo, a partir de aquí, el primer caso es decir, bueno, pues voy a colocar la frecuencia de corte la máxima que pueda, la busco y me sale que son 200. Y ahora ya sí, esta frecuencia de corte funciona, pues hago el diseño normal. Primer paso, sacar el tiempo derivativo.
segundo paso, sacar la frecuencia, la ganancia. ¿Vale? ¿Cuál es el requisito de diseño del tiempo derivativo? Que el argumento, pues lo que yo quiero es que el argumento del P sub D en J200 sea igual a 60 grados. Y de ahí despejo el tiempo derivativo. Y de ahí despejo el tiempo derivativo. O sea, yo quiero colocar T sub D para que este punto de aquí, que aquí hay 60 grados, en este punto de aquí 60, perdón, en este punto de aquí 60 grados. ¿Vale? En este punto de aquí 60 grados. Pues yo quiero que esta frecuencia de aquí, sean 200 radianes. Despejo y me sale un valor de 1 partido por T sub D. ¿Qué es lo segundo que quiero? Fijar la frecuencia de corte, o sea, la ganancia. Y ahora cambia un poco con respecto al caso anterior. Volvemos a tener la misma idea. Yo ya tengo fijado T sub D. T sub D ya está listo. Ya tengo un número. T sub D vale X, lo que sea. Lo que yo quiero es coger la frecuencia de corte para que se cumpla que realmente el sistema compensado con el PD tiene una frecuencia de corte de 200 radianes. O sea, que esto se cumpla para una frecuencia de corte de 200 radianes. ¿Vale? A 200 radianes, ¿vale? Me vengo aquí y esto me sale que son menos 60 decibelios. Yo tengo que añadir el módulo, tengo que aumentar la ganancia hasta que esto suba a 0 decibelios. Esto es fácil. El módulo de G de J200 es igual a menos 60 decibelios. Por lo tanto, lo que yo quiero es que el módulo del PD en J200 sea igual a 60 decibelios. En principio podríamos pensar que eso significa que la ganancia del contador tiene que ser 60 decibelios, pero bueno, es un pelín menor, un poquito más pequeño. Un poquito más pequeña, hay que bajarle un poquito la ganancia, porque vemos que si hemos aumentado 60 grados, el 0 ya ha empezado a modificar el módulo. ¿Vale? Esto siempre es una molestia. Esto de aquí siempre es una molestia. Pero está amplificando un poquito ya, a esa frecuencia está amplificando un poco. Entonces vas a tener que bajarle la ganancia un poquito de 60 decibelios. ¿Cuánto ha aumentado? Pues ha aumentado esto de aquí. Y esto de aquí, esto va a ser igual a K sub C decibelios más 20 por el logaritmo de la frecuencia de corte, que son 200, por T sub D. Pero T sub D ya lo conocemos, ya es un número. Eso vale lo que sea. Eso vale lo que sea. ¿Vale? De hecho, esto de aquí, pues si está 200 y hemos añadido 15 grados, pues esto podrá ser unos 6 decibelios o algo por el estilo. Aumentado unos 6-7 decibelios. Pero esto, la clave es que esto ya es constante. Pongamos que estos son 6 decibelios. Pues como son 6 decibelios, lo que te añade el 0, y este punto de aquí es lo que tú quieres que valga 60 decibelios, pues estos son 6, estos son 60, esto de aquí son 54.
lo que falta. K sub C igual a 54 decibelios. Las transparencias, a mí, no me parecen un poco confusas, ¿vale? No son un poquito confusas. Esto es lo que viene como caso 2. El ejemplo número 2 de las transparencias es este caso, es cuando lo intenta hacer lo más rápido posible. Las transparencias añaden 78 grados, ¿vale? De hecho, está puesto para que veáis cómo se añade 78 grados, el diseño resultante no se parece en nada a lo que tú esperabas. ¿Vale? O sea, que en las transparencias hay un mal ejemplo de diseño de un controlador PED. Pues tiene un cero dominante. ¿Vale? Porque ha metido un margen de fase de 78. En vez de 60, añade 78 grados, que es una barbaridad. ¿Vale? Lo podéis ver eso como un ejemplo de un mal diseño. Pero bueno, el procedimiento sigue siendo el mismo. Se fija un máximo, en ese caso el 78, se coge la frecuencia de corte que podríamos cumplir y después se fija el tiempo derivativo y por último la cantidad. Estos pasos son sencillos y todos se hacen midiendo aquí. Es decir, yo lo que he hecho ha sido medir aquí, he medido 130, mido aquí arriba, saco los 42, he fijado T sub D y con dos cuentas he diseñado el controlador. Es mucho más rápido que el lugar de la raíz, es mucho más rápido que el lugar de la raíz. ¿Dudas por ahora? Bueno, pues esto es el diseño más normal. Y cuando me refiero a más normal es cuando tú has necesitado añadir el efecto derivativo, PD a un proporcional, porque no podías cumplir secuencia de corte y margen de fase. Eso es lo normal. Es decir, eso ocurre normalmente en un término derivativo. Existe, pasa que a mí esto me da hasta vergüenza explicarlo, la posibilidad de tener en cuenta también el error en régimen permanente. O sea, ¿qué pasa con el error en régimen permanente? Hasta ahora no lo hemos tenido en cuenta. Bueno, hasta ahora no lo hemos tenido en cuenta. Bueno, imaginaros que antes nos habían dicho que era la frecuencia de corte de 80 radianes. Un margen de fase de 50 grados. Y hemos hecho un diseño. Que ha salido que T sub D de 1 partido por T sub D era igual a 370, ¿no? Y que K sub C pues eran 42 decibelios. Pero no hemos visto nada del error en régimen permanente. Normalmente en un proporcional derivativo, si nos hubieran dado una especificación de régimen permanente, lo que haríamos sería cumplir la del transitorio y posteriormente comprobar si se ha cumplido la de régimen permanente. No hay otra forma. O sea, es un chequeo normalmente a posteriori. Imaginaos que este sistema es un sistema de tipo 0. Si tenemos un sistema de tipo 0, no tiene integradores. La pendiente a baja frecuencia es 0. Imaginaros que nos da un error en régimen permanente, nos pide que sea menor
10 elevado a 50 partido por 20. ¿Vale? Imaginamos que nos dan que tiene un error del... Estos ejemplos son un poco artificiales. Quiere un error en régimen permanente menor del 0,3%. Lo habían dicho. ¿Qué pasa? Este otro 42, otro 20. Un error en régimen permanente del 3%. Vale. Además de un 3%. ¿Qué significa un error en régimen permanente de un 3%? Vale. Pues miramos el sistema, vemos que es de tipo 0. Lo que significa es que lo que nosotros queremos es que 1, la constante del error en régimen permanente en porcentaje, el error en régimen permanente en porcentaje va a ser igual a 1 partido por 1 más K sub B de C por G. De nuevo, la ganancia de Bode del controlador puesto en serie con el sistema. Y esto, pues más o menos, lo que nos viene a decir es que K sub B pues tiene que ser la ganancia de Bode tiene que ser en torno pues, a 30. Más o menos significa que la ganancia de Bode del controlador ya es compensado, el sistema compensado tiene que ser de 30. Eso es natural. La ganancia de Bode, por lo tanto, en decibelios, pues tiene que ser igual a 20 por el logaritmo en base 10 de 30, que te sale 30 decibelios, mala suerte. ¿Vale? Tienes una ganancia de Bode de unos 30 decibelios. ¿Vale? Esto, una explicación de régimen permanente, lo que nos dice es cómo queremos la baja frecuencia. Entonces ya tenemos nuestro sistema. Ya tenemos nuestro sistema, o sea, nuestro controlador. Este sistema con este controlador tendría un error en régimen permanente menor del 3%. ¿Vale? ¿Cuál es la ganancia de Bode de este controlador con este sistema? ¿Cuál es la ganancia baja frecuencia? 42 menos 20. De este controlador, la ganancia de Bode de C por G es igual a menos 20 decibelios, que esto es la ganancia de Bode de G, más 42 decibelios, que es la ganancia de Bode de C. Y te sale que son 22 decibelios.
y 22 decibelios es menor que 30 decibelios. Resulta que tenemos, en vez de un 3% de error, tenemos un 5 o un 6. No tenemos el error de régimen permanente que nos han pedido. Entonces dice, bueno, claro, este caso que me he puesto, que es un poco artificial, dice tú, claro, es que tengo que multiplicar por 2 la ganancia, ahí hay 8 decibelios. Claro, ahí hay 8 decibelios multiplicado por 2 la ganancia, así que está cerquita, por así decirlo, no está muy lejos. No me están pidiendo que tenga que añadirle 100 decibelios más. Me están diciendo básicamente que añada 6 decibelios, ¿no? Me están diciendo que me tengo que mover aquí. En vez de 80 nos tenemos que ir a 100 radianes, más o menos. Tenemos que aumentar un poco más la ganancia del sistema. ¿Vale? Entonces, en esos casos, en el caso en el que se vea potencial, que no se cumple el régimen permanente, pero que está cerquita, pudiera ser una opción intentar rediseñar el controlador proporcional derivativo para que cumpliera las tres. Digo que es una opción porque si esto fuera una vida real, yo le metí un término integral. Ya está. Vale, si tú te pides un 3%, le metes el término integral y lo quitas, lo pones a cero y te quitas el problema. ¿Vale? Pero como estamos en el mundo de las ideas y a veces nos hacemos preguntas un poco prácticas, nos decimos, no queremos añadir integral. Queremos hacerlo con un proporcional derivativo. ¿Se pueden cumplir las tres cosas solo con el proporcional derivativo? Aunque lo más fácil sería meterle el término integral. Bueno, pues hay algunos casos, quizás este, en el que se pueda. Esto viene las transparencias como uno también de los posibles métodos de diseño. Y aquí el método de diseño, en el caso en el que queramos cumplir las indicaciones del régimen permanente, cambia la forma de pensar. ¿Qué es lo que haríamos? Pues empezar al contrario de lo que es normal. Lo normal es fijar primero el tiempo derivativo y después la ganancia. Yo fijo el tiempo derivativo y después ajusto la ganancia como yo quiero. Cuando tenemos este caso raro en el que queremos fijar esto, pues lo que hacemos es al contrario. Primero fijamos la ganancia y después el tiempo derivativo. Vale, entonces decimos, vale, vamos a intentar cumplir esta especificación. Nos olvidamos de nuestro diseño. Entonces no puedes cumplir las de transitores. A lo mejor sí, a lo mejor no. Digo que esto es un diseño que a lo mejor funciona, a lo mejor no funciona. ¿Vale? Entonces diciendo, pudiera ser, o tú dices pudiera ser, la única forma de probarlo es hacer el diseño y comprobar después que te cumplen las tres. ¿Vale? Pero ese diseño que hemos fijado, ¿qué nos está diciendo aquí? Pues que lo que hacemos nada más empezar, decimos nada, lo que yo quiero es que la ganancia de Bode de G por C sean 30 decibelios. Y esto es muy fácil, porque lo que me está diciendo es que K sub C va a ser 50 decibelios. Y ya está. Lo primero que haces es fijo la ganancia fijada por la ganancia de Bode. O sea, el error en régimen permanente, como lo quieres cumplir sí o sí, pues pones la ganancia de Bode y ya está. ¿Qué ocurre cuando tú pones una K sub C fijado a 50 decibelios? Que indirectamente ya te da una frecuencia de corte de G por K sub C. Y fijaros que pongo aquí K sub C, ¿vale? No he puesto todavía el término 1 más T sub ds. Este término no lo he puesto, solo he puesto K sub C. Aquí lo veríamos
y veríamos que efectivamente si yo cojo una ganancia de corte de 50 grados, la frecuencia de corte de K de G por C por 50 decibelios sería 100 radianes. Y ahora ya nos han fijado la frecuencia de corte, ya nos han fijado la ganancia, lo único que nos queda es preguntarnos si podemos escoger el tiempo derivativo para conseguir que el margen de fase sea mayor de 50 grados. ¿Vale? Ya es lo que nos queda por cumplir, porque ya la ganancia lo hemos fijado. Entonces te vas a 100 grados, a 100 radianes, ¿vale? Y te vienes aquí. Y te sale que pasa por menos 180 grados. Es decir, lo que tú estás fijando es que el argumento de G de J omega de G de J 100 es menos 180 grados. Margen de fase 0. Si yo quiero que tenga un margen de fase de 50 grados, ¿vale?, pues tendría que añadir 50. ¿Vale? Y aquí llegamos ya a un problema que no tiene solución. A un problema que no tiene solución. ¿Qué ocurre si añadimos 50 grados? Si escogemos un margen de fase de 50 grados. He visto el bode solo del 0, la parte que no habíamos puesto. Y la parte que no habíamos puesto resulta que si nosotros tenemos que añadir más de 45 grados, resulta que nos va a añadir módulo. Y entonces, cuando yo le añada aquí el derivativo, resulta que a 200 grados le estoy añadiendo 3 decibelios, es decir, que la frecuencia de corte no son 100, es más de 100. Como son más de 100, la fase ha bajado un poquito. Entonces, el margen de fase no va a ser 50, va a ser un poquito menos de 50. Porque resulta que cuando yo más margen de fase añado, más módulo añado, más la frecuencia de corte se hace más rápida, más baja la frecuencia. Entonces, en resumen, la relación que hay entre añadir margen de fase, la frecuencia de corte final del sistema, una vez que tienes en cuenta este valor es fijo, pero este de aquí se modifica por el valor de T sub D. Que ese valor de T sub D te da la fase, ¿verdad? Resulta que esto no tiene una solución analítica. No tiene solución analítica. ¿Vale? ¿Qué significa que no tiene solución analítica? Que se hace por ensayo y error. Que sería, si le añado el incremento de margen de fase de 50 grados, ¿me funciona o no me funciona? Si no te funciona, pues dices, bueno, pues lo que voy a hacer es añadirle un poquito más. En vez de añadir 50, le voy a añadir 55.
y compruebo si funciona. ¿Que no funciona? Pues allá 260. A la esperanza de que yo añada más fase que la fase que me quita el hecho de que se me mueva a la derecha la frecuencia de corte. ¿Vale? Y potencialmente, en uno de estos intentos, cumpliríamos la ley. En uno de estos intentos cumpliríamos la ley. Potencialmente. Vale, esto desde el punto de vista teórico es interesante porque vamos a explicar el PI mañana. Vale. Entonces, el PI nace para evitarte este problema que hay entre el desacople de la ganancia de bode, frecuencia de corte, situación. Te elimina todos estos problemas simplificándolo todo mucho. Y hay determinados diseños en la teoría de la frecuencia que no tienen solución analítica. Muchos de ellos sí, pero otros no tienen solución analítica. Y se hacen por ensayo y error. Habría otra forma de haberlo hecho. Otra forma de haberlo hecho era, nosotros habíamos diseñado a frecuencia de corte 80 con margen de fase 50. Podríamos haber dicho, bueno, si hacemos frecuencia de corte 90 y margen de fase 50 y después cumples el error de ejemplo permanente. ¿Que no te vale? Pues frecuencia de corte 100, margen de fase 50, compruebo el error del régimen permanente. ¿Que no me funciona? Pues frecuencia de corte 110, margen de fase 50 y compruebo el error del régimen permanente. Pero es iterativo. Es, hago un diseño y compruebo, hago un diseño y compruebo, hago un diseño y compruebo. Y da otra potencial método. Este de hecho me gusta menos que el otro, que intentaré hacerlo mañana. ¿Dudas? Pues mañana el proporcional integral, que es más fácil, ¿vale? El que es más complicado de todo, sin duda alguna, es el PD, por esta idea de